Bueno, bienvenidos. En DUCIS creemos que el aprendizaje evoluciona y se transforma al compartir experiencias, conocimientos e historias, y de ahí surge este espacio que llamamos Conversaciones al Aire, donde a través de un diálogo tipo entrevista exploramos los saberes y vivencias de nuestros invitados. Iniciemos. El invitado que nos acompaña hoy es Julián Ramírez Urrea. Julián es médico internista, magíster en educación superior en salud y próximamente magíster en administración. Con más de 15 años de experiencia profesional, combina el rigor científico y la disciplina de la medicina con una sólida trayectoria en liderazgo y gestión de equipos. Su experiencia profesional integral le ha enseñado que el éxito de una organización radica en la capacidad de alinear la visión estratégica con la ejecución operativa y sobre todo en fortalecer a las personas que lo componen. Julián, es un placer para nosotros contar contigo hoy para hablar del tema Reinventarse a los 7, cómo los ciclos vitales moldean nuestra mente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Viviana, muy bien, muchas gracias y un saludo pues a todas las personas que en este momento nos escuchan en esta interesante conversación y una oportunidad interesante contigo, Viviana, y con tu equipo DUCIS para compartir estas perspectivas tan interesantes. Claro que sí. Recuerdo que en días pasados estábamos conversando de todos los cambios que nos abruman, entre ellos los del cuerpo. Y me dijiste que había unos ciclos vitales que nos acontecen cada 7 años y que marcan cambios en nuestras vidas, no solo a nivel fisiológico, sino también psicológico. Hablemos un poco de ese mito de los 7 años. Cuéntanos, como experto en medicina, ¿qué hay de cierto en eso? Bueno, eso fue una conversación bastante particular, la recuerdo pues bastante bien, hablando pues de los cambios. Bueno, y qué decir una cosa, y es que todos los que estamos aquí, todas las personas, no somos físicamente los mismos. Hay una cantidad de procesos regenerativos continuos en el cuerpo humano que hacen que definitivamente nosotros no podamos decir que el cuerpo es el mismo. La piel que tenemos no es la misma. Los huesos que tenemos no son los mismos. El estómago que tenemos no es el mismo porque las células cambian. Hay una leyenda muy bonita de la antigua Grecia, que es la leyenda de Teseo, el barco de Teseo, donde fue un barco muy importante en uno de los pueblos de Grecia e iban reemplazando cada tablilla del barco y se presentaba un dilema y era, ¿ese barco será el mismo de Teseo o es un barco distinto? Hay un mito que es el mito de los 7 años. Digamos, Viviana, que desde la antigüedad se pensaba que los ciclos de los seres humanos iban cada 7 años, pero lo cierto es que la ciencia nos dice que aunque los ciclos no son necesariamente cada 7 años, sí es claro que los ciclos vitales tienen una serie de cambios y son unos datos que se han podido corroborar desde la ciencia. ¿Y qué ocurre realmente con nuestra mente y nuestro cuerpo en esos ciclos? Bueno, entonces esto es interesante. Resulta que hay como unas grandes etapas desde el punto de vista biológico, lo que pasa en la niñez, lo que pasa en la adolescencia, lo que empieza a pasar en la adultez temprana y luego en el ocaso, digámoslo así, de la vida, que hablar del ocaso de la vida ya es muy relativo. Digamos que en la infancia hay una gran reproducción de neuronas que hacen que los cuerpos neuronales hasta la edad de los 5 años tengan una explosión muy grande. Y hacia la adolescencia se sabe que hay una cosa que se llama poda sináptica, y es que muchas de las neuronas que están en el lóbulo frontal de los adolescentes desaparecen de un momento a otro. Eso explica muchos de los comportamientos de los adolescentes de riesgo, que si uno, por ejemplo, los fuera a mirar con objetividad, uno vería que serían como decisiones poco inteligentes. Eso es producto de esa poda sináptica, de ese recorte drástico de neuronas y se van consolidando unas sinapsis, unas asociaciones que son las que van a perdurar a lo largo de la vida. Hay experimentos muy interesantes, por ejemplo, Viviana, que muestran una cosa que se escribe como los turning points y son los puntos de giro. Esto es un concepto muy bonito
que viene de un estudio que un psicólogo hizo durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, por allá en la década de los 30, y lo que hizo este psicólogo fue seguir a esos niños que habían sido productos de esa Gran Depresión y empezó a observar cómo los seres humanos tienen unos puntos de giro que más o menos coinciden a finales de los 20 años, en la mediana edad y en el retiro laboral. Incluso hay investigaciones que muestran que hay una cosa que se llama la curva U de la felicidad, donde hay unos extremos de felicidad en la adultez temprana y unos picos de felicidad muy grandes en el momento del retiro. Hay un momento en el que probablemente el ser humano es menos feliz y es entre los 40 y los 50 años. Y esto está plenamente estudiado. Pareciera que el efecto que explica esos cambios tan grandes en la felicidad no solamente se deben a temas sociales, sino que parece que hay unos cambios hormonales específicos que generan unos altibajos emocionales muy grandes. Entonces estamos hablando de que definitivamente desde el punto de vista biológico hay unos cambios. ¿Eso qué implica, digámoslo así, en términos concretos, en términos prácticos? Hombre, eso implica que los niveles de energía son diferentes. Que el nivel de energía que uno tiene a los 20 no es el mismo nivel de energía que uno tiene pasado los 40. También hay unas señales internas de incomodidad. O sea, uno siente que algo ya no encaja. Ciertas cosas en las que uno de pronto encajaba en su adultez temprana, cuando llega uno a cierta etapa de los 30, 35, 40, uno siente que ya en ciertos ambientes como que no cabe. Y me adelanto a algo que vamos a conversar y es, bueno, esto desde el punto de vista de lo práctico, que puede implicar además en temas estratégicos y de liderazgo. Tiene mucha importancia. Digamos desde ahora, Viviana, que aquí es clave el autoconocimiento y la lectura del contexto propio. Entender que la vida genera unos giros y entender que en esos giros hay que empezar a hacer unas lecturas muy importantes para poder adaptarse. Lo último que quiero acuñar para seguir conversando, Viviana, es, yo recuerdo mucho que hubo un representante de la República de Colombia que provenía de una comunidad indígena, más o menos hace unos 15 años, que tenía una vida política muy interesante y al final este representante decidió retirarse de la vida política. Entonces muchos le dijeron, pero venga, ¿usted por qué se va a retirar? Usted está en un pico de su carrera política, ¿por qué se va a retirar? Y ese representante decía, porque es que hay tiempos de contracción y hay tiempos de expansión. Hay momentos en la vida en las que uno debe expandirse y hay épocas en la vida en las que uno debe contraerse. Yo vine a entender después de mucho tiempo que ese representante se estaba refiriendo probablemente a los turning points o a los puntos de giro que tiene la vida. Cuéntanos un poco más acerca de esos puntos de giro, porque igual tú nos comentabas que, que, por ejemplo, en la adolescencia nos decías que había pues como una pérdida temporal, no pérdida temporal. Yo trato de entender, yo ingeniera, tú médico, eh, que hacía que pronto hubiera más facilidad con el tema del riesgo, ¿cierto? No se arriesga más. Digamos que eso también se observa o se relaciona con el hecho también de las mujeres y los hombres que pueden estar de pronto el uno más hacia un tema de arriesgarse más, que normalmente al hombre se le facilita y a la mujer se le dificulte, que eso se ve pues también en el escenario pues, laboral, también tiene que ver en algo eso que estabas comentando. Por supuesto, incluso desde el punto de vista hormonal hay una serie de cambios. La gente siempre piensa que el tema de los cambios hormonales es un tema que influye solamente a nivel orgánico, pero resulta que a nivel mental tiene una influencia importante.
Por ejemplo, hablemos específicamente del caso de los hombres, lo que pasa con la producción de testosterona. La testosterona es una hormona que no solamente potencia la diferenciación de los órganos sexuales masculinos, sino que claramente sí genera unas tendencias actitudinales hacia ciertas cosas, hacia la agresividad, hacia el arrojo, hacia un poco la impulsividad. Y si hay estudios que evidencian que esos niveles de testosterona son particularmente altos, ha habido asociación de esos niveles altos y la tendencia a la delincuencia, por ejemplo. Es muy claro. Pero la testosterona sufre, digámoslo así, un pico muy grande en la etapa de la adolescencia en el caso de los hombres y empieza a tener un descenso paulatino hasta cerca de los 55, 57 años. Y hay un fenómeno, por ejemplo, que se le conoce como la andropausia, que si bien no es tan acentuado como en las mujeres, sí hay una caída clara de la testosterona a unos niveles que incluso algunas personas requieren suplementación de esa hormona. Y eso también genera unos cambios de comportamiento, de menor energía, no solamente de la libido, sino también energía vital, sensación de cansancio, sensación de debilidad, pérdida de masa muscular que se puede evidenciar. Y para el caso de las mujeres, también es claro que no solamente el comportamiento cíclico hormonal que todos conocemos, en los periodos de la perimenopausia, que en algunas mujeres comienza alrededor de los 45, 47 años, empiezan a haber unas fluctuaciones, unos cambios muy bruscos a nivel hormonal y una caída muy brusca en la producción de los estrógenos, que es la hormona que producen los ovarios, con una presión muy alta del cerebro sobre los ovarios para que se produzcan los estrógenos, lo cual explica los cambios de temperatura, los cambios térmicos, pero también los cambios de humor, incluso al punto de tener una caída muy brusca y muy acentuada de la libido sexual en las mujeres, y una tendencia mucho mayor a acentuarse problemas como la depresión, como los trastornos de ansiedad. Y yo he llegado a ver mujeres que en la perimenopausia empiezan a experimentar también como una especie de crisis, y a veces con decisiones muy, muy bruscas. Eh, Seguramente habrán estudios que respalden esta observación que voy a dar, pero si nota uno que en ese periodo de la perimenopausia, por ejemplo, aumentan las separaciones maritales. Eh, las mujeres literalmente no se aguantan a su pareja, mm, porque además hay una discordancia hormonal. Todavía el hombre de alguna manera tiene libido, pero hay una caída en la libido de la mujer y eso produce muchos desencuentros. Esas fluctuaciones hormonales explican en parte los giros de los que estamos hablando, pero digamos que desde el punto de vista biológico sí es claro que hay como dos o tres giros vitales muy importantes. El primero es el que estamos hablando, el giro que se da en la adolescencia, porque hay un cambio muy brusco en la conformación cerebral y obviamente hay unos cambios de comportamiento y hay unos cambios en los patrones de socialización y todo este tema de la búsqueda de identidad en el adolescente, eso es un giro vital muy importante. Probablemente hay otro giro vital muy importante que coincide con la salida de las personas de la universidad o que terminan la adolescencia. Tú sabes, Viviana, y a todos los que nos escuchan, que ya cada vez se habla de una adolescencia diferida en los seres humanos y ya hay gente que habla que la adolescencia va hasta los 25 años. Y yo por lo menos sí conozco personas que, sobre todo en carreras largas como la medicina, por ejemplo, he conocido gente que realmente prolonga la adolescencia hasta los 25 años o 27 años, que se convierten oficialmente en adultos cuando salen de su casa. Y hay otro tipo de decisiones vitales como el primer trabajo, como irse a vivir con una persona o contraer matrimonio, que genera otro giro vital muy importante. Entonces, si bien este cuento de los 7 años no es específicamente como tal 7 años, sí es claro en la literatura médica que hay unos puntos de giro y en la literatura de psicología
sí es muy claro que hay unos puntos de giro muy bruscos en los seres humanos, claramente discernibles, que se explican no solamente por los hechos biológicos de los que estamos hablando, sino que también hay unos eventos eh, que marcan definitivamente la vida de las personas. Y ni qué decir de lo que llaman la famosa crisis de los 40, que sí se ha descrito como un giro vital muy importante, donde las personas empiezan a hacer como una evaluación en retrospectiva de su vida y ahí pueden pasar muchas cosas interesantes. No necesariamente esa etapa es una etapa mala, sino que es una etapa que puede dar lugar a un segundo nacimiento. Yo creo que hay casos de grandes empresarios que empezaron a ser muy productivos justamente después de los 40 años. El caso de Henry Ford creo que es el más conocido. Henry Ford tuvo un segundo nacimiento después de los 40 años y su empresa tuvo un crecimiento exponencial justamente después de sus 40 años. Pero también han habido personas que han emprendido negocios muy exitosos a los 70. Entonces yo también creo que más que preocuparse por la ocurrencia milimétrica de esos puntos de giro, es entender que esos puntos de giro se pueden aprovechar, se pueden capitalizar. Y yo creo que la clave justamente es entender cuándo estamos en un punto de giro vital y entenderlo más como una caída, como un trampolín, como cuando vos te impulsas hacia abajo para volver a crecer hacia arriba. Entonces creo que ese es el mensaje clave acá. No solamente decir, ay, estoy en un giro vital, entonces en este punto todo se me acaba, es cuando me divorcio, es cuando... Aguántame así que estoy de cambio de giro vital. Exacto, sino que hay cosas interesantes que pueden ocurrir. Entonces, digamos que desde el hecho biológico podemos decir eso, Vivian. ¿Y cómo podemos identificar que estamos en esa fase de giro o de renacimiento, como lo llaman? ¿Cómo podemos empezar como a notar o identificar? Si vemos pues que hay, no es exactamente con un número preciso, sino que es a partir también del propio cuerpo, me imagino, de la propia vivencia que tiene cada persona. Mira, yo creo que el punto más importante para entender que el cuerpo está cambiando eh, es la incomodidad. Yo creo que ese síntoma es un síntoma muy importante, la incomodidad o la inconformidad. Cuando uno se siente incómodo, no, pero no hablo de la incomodidad, pues de uno sentarse en una silla y moverse, no hablo de una incomodidad, por supuesto, o de un disconfort, o de una inconformidad, sí, con la situación que uno vive, que creo que es el preludio de las grandes crisis que uno puede tener en la vida. Las crisis comienzan por una sensación de incomodidad. Uno dice, yo no me siento cómodo, yo no siento que encajo, yo me siento desubicado, eh, yo no me siento yo mismo. Yo creo que esas palabras ya le dicen a uno, puede ser que estés experimentando por un momento de cambio. Cuando uno dice, yo ya no me siento el mismo, cuando uno dice, cuando uno piensa, mmm, ¿valdrá la pena esto? Ahí, cuando surgen esas preguntas vitales tan importantes, hay una advertencia muy importante. Sin ánimo de hacer una apología o una defensa de la tristeza, de la depresión y de la melancolía, yo creo que una visión que sí le ha hecho mucho daño al ser humano es lo que algunos expertos llaman la tiranía de la felicidad. Siempre hay que estar feliz, siempre hay que estar feliz, siempre hay que estar con una sonrisa en el rostro, todo tiene que tener sentido, todo tiene que tener un propósito, yo tengo que estar haciendo cosas que impacten la humanidad. Y resulta que hay momentos en que se vale estar triste y hay momentos en que se vale no sentirse feliz. Es que quien dijo que la felicidad era una obligación, ¿cierto? Entonces yo lo traigo a colación porque esos momentos como de melancolía, como ese mood de, 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 de tristeza de alguna manera o de melancolía, hay que seguirle la pista, no simplemente rechazar eso o salir corriendo para el psicólogo o salir corriendo a comprar un antidepresivo, entre otros porque la depresión tiene unos criterios que hablan de un estado pues
es un cuadro clínico completo que dura más de 2 semanas y unos cambios ostensibles. Pero hay sensaciones que no son una depresión, pero que sí hablan como de hay un cambio. Algo pasa, vale la pena prestarle atención a eso. A esos síntomas, como tú lo preguntas, de, bueno, uno cómo sabe que está pasando por un giro. El más importante es la incomodidad, insisto. Yo no me siento cómodo con la vida que llevo. ¿Por qué? ¿Qué es esta incomodidad? Pero entonces por algún momento las cosas como que se destienen un poco y me dice, pero ¿por qué? Ojo que aquí lo que hay que hacer no es necesariamente salir corriendo a consultar a un psicólogo o un psiquiatra, sino hacerse una pregunta. ¿Será que estoy en un proceso de transición? ¿Será que estoy en un proceso de cambio? Y lo segundo que uno tendría que hacer es empezar a mirar un antes y un después. ¿Qué es lo que está cambiando? Observar el propio cuerpo. Es muy importante. El cuerpo cambia. Observar la velocidad que tenemos para hacer ciertas cosas. Notar que algunas cosas que antes nos alegraban demasiado, quizás ya no. Es observar esos cambios. Pero yo creo que en una palabra, Vivi, uno se da cuenta que está en una transición. El primer síntoma es la incomodidad. Es que no hay cambio sin dolor. Y habitualmente el dolor también es un síntoma de que algo está cambiando, de que algo se está acomodando. Vámonos un poquito a ese rol gerencial. Si nosotros estamos aceptando ese cambio de mente y cuerpo, esas emociones, ¿cómo impacta esa toma de decisiones, todas esas transformaciones que estamos viviendo? Es una pregunta muy importante, Vivi, porque a lo largo de mi vida, en los distintos procesos que he tenido la oportunidad de liderar, casi siempre en mi caso ha ocurrido que, la, que el asumir un reto nuevo en el liderazgo se convierte justamente en un proceso de giro también. La vida profesional, indiscutiblemente en la vida de los seres humanos y la vida laboral, digámoslo más fácilmente, sí marca un giro. Cuando vos cambias de trabajo, cuando vos cambias de empresa, cuando vos cambias de reto, eso representa un giro. Pero hay que ser muy cuidadosos porque la vida laboral corre como un poquito en paralelo con la vida personal. Y hay que tener cuidado que los giros que tiene la vida personal no influyan sobre las decisiones gerenciales que uno toma, las decisiones estratégicas que uno toma. Lo voy a explicar de esta manera. A veces los giros de la vida personal eh, te llevan a tomar acción, a hacer cosas y a hacer cosas más rápidamente. Cuando vos afrontas unas situaciones personales de crisis en la vida afectiva específicamente, muchas veces esas cosas reclaman una acción, pero esas acciones hacen que uno desarrolle como un patrón o una mentalidad cuando se dirige a otros de que hay que resolver las cosas rápido y hay que tomar decisiones ya. Y entonces ahí es cuando yo digo que los giros específicos que uno tiene en su vida personal, pasar por un proceso de separación o pasar por un proceso de cambio en la pareja o pasar por un proceso de duelo interpersonal, esos giros a veces influyan sobre las decisiones que se toman gerencialmente o las decisiones que se toman en el liderazgo. Por eso es muy importante entender que en el mundo del liderazgo las decisiones que hay que tomar de vida o muerte rara vez existen. Por supuesto que hay que tomar en el mundo del liderazgo muchas decisiones, pero a menudo hay una cosa que llama el sesgo de acción. Y el sesgo de acción es sentir que cuando surge algo hay que tomar una decisión ya. O hacer muchas cosas pensando que al hacer muchas cosas rápidamente los problemas se van a resolver. Y los budistas en eso nos enseñan que hay que aprender a hacer sin hacer.
a hacer sin hacer. Hay un ejemplo muy ¿Cómo es eso? bonito, a hacer sin hacer. Mira, hay un ejemplo muy bonito que es lo que pasa cuando tú tienes agua y arena. Mientras tú tienes agua y arena, si tú agitas el agua, tú no ves nada. Pero si tú dejas que el tiempo pase, la arena se asienta y el agua se torna cristalina y te deja ver lo que tienes que ver. Hay veces que para ver hay que dejar de agitar el agua. Hay que aquietarse, por así decirlo. El problema de los giros vitales que estamos hablando es que revuelve todo, revuelve la vida emocional, revuelve la vida mental, por decirlo así. Y es entonces tan importante cuando uno asume roles de liderazgo que aprenda a tener unos momentos en que el agua se aquiete y la arena también. ¿Eso qué implica? No tomar decisiones reactivas. La mayoría de errores que yo he cometido en mi vida de liderazgo ha sido producto de tomar decisiones impulsivas, pensando que tomando esas decisiones iba a resolver problemas. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que cuando uno toma decisiones así, crea dos problemas. O sea, no solamente no resuelve el problema que usted tiene, sino que además crea otro producto de su impulsividad. Entonces, hay veces, un amigo mío decía una cosa muy, muy tremenda, y esto pues suena contraintuitivo. Yo sé que para muchos va a sonar contraintuitivo, y es que ves que hay problemas que se resuelven solos. Uno también tiene que aprender a confiar en la capacidad de autogestión que tienen los equipos para resolver los problemas. Porque es que resulta que uno cree como líder que tiene que salir corriendo a resolver todo rápido, y resulta que no, resulta que los equipos autogestionan. Resulta que también a los equipos hay que darles el reto de resolver una situación. Te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana en la formación de un médico. Cuando nosotros formamos a los especialistas en medicina interna, los residentes, yo pasé por ahí. Yo recuerdo mucho que un profesor me decía, hay que aprender a permitirle al residente los 5 minuticos de susto. ¿Qué son los 5 minuticos de susto? Que vaya y resuelva el problema del paciente solo 5 minutos, sin la presencia del profesor, para que el residente logre desarrollar habilidades de resolución de problemas. Yo creo que en las empresas es muy sano también dejarle los 5 minuticos de sin gerente a la empresa en un problema determinado, porque eso también favorece que la empresa se vuelva autogestionable en muchas cosas, que no sea gerente dependiente, que no tenga que estar el líder o el gerente pendiente de resolver cada problema y cada dolor de cabeza. Porque como dice Stephen Covey, el problema de los entornos de control es que se vuelve un círculo vicioso. Entre tú más controles, más necesidad tienes de control, entonces más inversiones tienes que hacer para controlar, y entonces tienes que contratar gente que controle los controladores. Eso además incrementa los costos de una empresa. Eh, pero volviendo al punto, para no irnos a ese tipo de ejemplos, en el mundo del liderazgo uno tiene que ser muy consciente cuando uno como persona está pasando por giros vitales, para que las decisiones que tome no estén influidas por esos giros vitales, para que esa sensación de urgencia que uno tiene en la vida personal no se vaya a la vida empresarial, y viceversa, porque a veces pasa también lo contrario. Las empresas pasan por giros. Las empresas tienen ciclos vitales como lo tienen las personas. Y puede ser una empresa de 5 años, de 20 años o de 50 años. Las grandes empresas pasan por unos ciclos muy importantes. Y es muy importante que los líderes de esas empresas entiendan cuando la empresa está pasando por un giro vital de la empresa en sí misma, cuando la empresa necesita una reinvención, cuando la empresa necesita una readaptación al medio, cuando el medio está cambiando rápidamente y la empresa tiene que empezar a hacer unos giros. Y esto es muy particular porque a veces también pasa que los giros que tiene el empresario son similares a los giros que tiene la empresa, y a veces parecen coincidir. Ahí es mucho más interesante la cuestión, porque ahí sí que es cierto que se necesita una mente sensata para que la sensación de urgencia que tienes en la empresa no se vaya para tu vida privada,
o la sensación de urgencia que tienes en tu vida privada no se traduzca en decisiones bruscas en tu empresa. Entonces, esto que parece como un hecho tan anecdótico desde lo biológico, se puede trasladar al mundo de las empresas y el discurso pudiera ser exactamente el mismo. Y eso te iba a decir también, o sea, como líder, tú que has estado a cargo de esos escenarios de alta tensión y presión en un sector crítico como lo es el sector salud, y en un hospital de alta complejidad donde vivir al límite de la vida y de la muerte sí es más que un eslogan publicitario, es verdad. Tener en cuenta eso que decías, puedo estar yo en mi ciclo, estoy teniendo un momento de cambio, de transformación. Las personas de mi equipo también están en sus propios movimientos. Eh, ¿Cómo hacen entonces para gestionar ese equipo en esas diferentes etapas? ¿Cómo puedo usar ese entendimiento, esos ciclos vitales para motivar, para retener, para obtener ese mejor, lo mejor del trabajo de esas otras personas, sin importar esa edad o esa situación? O sea, tratar de mantener esa mente clara, ese vaso con agua y arena que comentaba. A mí se me ocurren varias cosas. Justamente este fin de semana, por ejemplo, en una reunión que tuve con los papás de los niños de nuestros colegios, nos reunimos a conversar y un papá me enseñó una cosa muy interesante y es un tema que es la filosofía Amazon y Jeff Bezos les enseña a sus empleados una cosa que es 80% de consenso, 100% de compromiso. Lo primero que hay que generar en la gente que trabaja con uno es el compromiso. Pero el compromiso no es una cosa que se pide, el compromiso es una cosa que se ofrece primero. Si uno se compromete con la gente se compromete con uno. Si la empresa se compromete con sus empleados, los empleados se comprometen con su empresa. Y ese compromiso, ¿cómo se forja? Ese compromiso se forja identificando una cosa que yo llamo el área de máxima convergencia. El área de máxima convergencia es qué tan cerca están los intereses de una persona que trabaja en una empresa con los intereses de una empresa. Y aunque suene muy obvio, hubo momentos de verdad, conversaciones de verdad, donde a algunos miembros del equipo yo les preguntaba, ¿cuál es tu interés de trabajar aquí? Y muchas veces cuando uno lograba mostrarle a los equipos, explicarle a los equipos que ese interés que tenía la empresa era justamente el interés que la empresa tenía y su razón de ser era ese, uno lograba un máximo de compromiso y uno sí lograba que incluso la empresa se convirtiera en un punto de anclaje y en un punto de certeza, increíblemente, de la propia vida de las personas. Porque es que el trabajo se convierte en una fuente de certeza. La gente en la vida busca certezas. No importa que digamos que todo es un cambio permanente, no importa que digamos que lo cierto de la vida es el cambio, pero aún así los seres humanos buscamos estabilidad, buscamos una zona de seguridad, buscamos una zona de algo conocido y ese trabajo se convierte para la gente muchas veces en eso conocido que se convierte en el polo a tierra. Yo muchas veces escuché a miembros de mi equipo decir, para mí trabajar, Julián, es mi terapia. Yo cuando trabajo aquí se me pasan las horas, yo no pienso en nada, a mí el tiempo se me pasa volando. Ahora, uno tiene que también darse cuenta cuando eso no está pasando también, cuando el tiempo a uno no se le pasa volando, cuando uno está contando las horas para salir del trabajo. Yo creo que también hay Cuando, una cuando, reflexión está, cuando, importante. cuando está esperando que sea viernes y es el lunes. Exacto, y dice, ay, no, vea, ya estamos a martes, cuando era viernes, lo que vos decís. Yo creo que hay una clave, sin pretender obviamente decir que esta sea la última palabra de este asunto tan difícil, porque esto hay investigaciones, hay equipos, hay consultorías, hay acompañamientos, pero sabes, un buen principio, creo yo, es a la gente, es tratar de escuchar qué le interesa a la gente y procurar que
que lo que la empresa ofrece, lo que la organización ofrece, si esté alineado a ese interés de las personas. Y aquí el interés superior es muy importante. Yo creo que las empresas y los grandes líderes se convierten en grandes empresas y en grandes líderes por el servicio, no por nada más. Y no hay interés superior mayor que el servicio. Cuando las empresas se constituyen con la finalidad de servir mejor y cuando la gente trabaja con el ánimo de servir mejor, yo creo que eso genera un área de máxima convergencia. Si la gente encuentra un lugar para servir de verdad y genuinamente, más allá de cualquier otro interés, la gente en esas organizaciones vibra y la gente en esas organizaciones trabaja con mucho más gusto y con mucha más alegría. Y esto además no lo digo yo, pues entre muchos otros autores de cabecera que yo tengo, el maestro Stephen Covey habla mucho de la importancia de lo que él llama el salario espiritual de las empresas. Y ese salario espiritual de las empresas es la trascendencia. Y cuando hablamos de trascender, no necesariamente hablamos de un ser superior, sino trascender es salir de nosotros mismos e ir al encuentro de otros. No pensar tanto en nosotros mismos, sino pensar más en los otros. De manera que estos giros vitales lo que nos tienen que impulsar es a buscar a otros, buscar nuevas formas de servicio, buscar nuevas formas de proyección, buscar nuevas maneras de hacer las cosas. O descubrir que no hay que ir muy lejos y que probablemente la solución la tengamos al alcance de la mano también. Suele ocurrir eso. Muchas gracias, Julián. Mira cómo se nos ha pasado de rápido este tiempo que con esta conversación. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión personal y profesional. Ha sido un espacio muy valioso para reconocernos desde esas otras esferas y seguir adelante con ese autoconocimiento tan necesario para liderar mejor en nuestras vidas. Y si alguna de las personas que nos escucha tiene alguna inquietud, comentario acerca de este tema, pues sé que ya estamos sobre el tiempo, pero también nos puede, pues, como contar en el chat o indicarnos. Y si no, también pueden escribirnos a través de nuestras redes en Instagram y Facebook, @dusisclub, o al correo electrónico contacto@dusisclub.com. Y no sé si alguien tiene alguna inquietud, comentario. Vivi, Dime, Vivi, Carlos. qué invitación tan maravillosa. Felicitaciones, doctor Julián. Muy satisfecho, valió la pena. Le digo sinceramente que no esperaba, me llamó mucho la atención porque yo confío mucho en el 7 y yo dije, voy a ver de qué se trata, pero no pensé que iba a haber una descarga de rock tan interesante. Entonces, Dios lo bendiga y quedo muy contento. Muchas gracias, Carlos. Por acá Patricia nos levantó la manito. Sí, para agradecerles este espacio tan agradable, tan instructivo, y es cierto lo del 7, que es un número sagrado, es un número que está referenciado mucho en la Biblia y que la verdad tiene mucha sincronía con las vidas de las personas, uno lo siente efectivamente. Lo que va pasando cada ciclo de 7 años es muy importante, ¿cierto? Lo que pasa es que uno no reflexiona mucho sobre esos temas porque el ajetreo de la vida cotidiana no nos permite como hacer esa reflexión de los periodos que vamos pasando y los toma uno en automático. Entonces me parece muy importante estos espacios de reflexión y que ojalá se sigan, pues sigan ustedes en continuidad con estos espacios. ¿Van a haber más encuentros de estos, Viviana? Sí, claro que sí, nosotros vamos programando de diferentes temas, pero igual creo que todos estos aspectos, pues con Julián, desde toda esa mirada integral, pienso que es importante y tenemos varios temas que hemos podido conversar en otros espacios y que hemos dicho que bueno llevarlos a este espacio común, porque así como nos surge esas inquietudes, esas conversaciones entre nosotros, sabemos que es muy importante y que mezcla eso que decías
Patricia, de venga, que vamos como a la carrera viviendo y no nos vamos dando cuenta de que finalmente es nuestra vida la que se está yendo y transformando y que cada decisión que estamos tomando pues está influenciada por una cantidad de cosas. Entonces, Sí. sí, la idea es seguir co-creando. Qué maravilla. Viviana, bueno, yo no tenía el gusto de conocerte a ti ni al doctor Julián. La verdad que admiro que un médico se ocupe de estos temas, porque es bien importante que los médicos sean más integrales en sus consultas. Lo cierto es que una consulta con un médico, incluso especialista, es un momento de donde está la arena y el agua completamente revuelta. O sea, no hay un tiempo, no hay un espacio budista, no hay unos 5 minutos de tranquilidad como en la que un momentico, respiremos un momentico y seamos un poquito más intuitivos en el acercamiento a la situación, al cuerpo, al problema, ¿cierto? Es como que todo está como fríamente programado, tiene que tomar unas notas, tiene que apuntar unas cosas estadísticas, tiene no sé qué, hacer las preguntas rutinarias, y hacer rápido una fórmula y chao. Nos vemos o sea, no sé qué es, sería tan importante, por ejemplo, que un médico le preguntara a uno, ¿usted en qué ciclo está? O que se tomara el trabajo, pues el trabajo no. El riesgo de preguntarle a uno, ¿usted qué soñó anoche? Por ejemplo, como hacen los indígenas, ¿cierto? No dejan entrar a su casa a alguien que no les cuente qué ha soñado. Y cosas así, o sea, sería importante salir de esa rutina y crear unos espacios más íntimos, más cálidos, más intuitivos en la medicina, me parece. Julián es muy integral y de esas situaciones pues de la vida que coincidimos en diferentes momentos. Pues como les comentaba ahora, él ha tenido la oportunidad de ser gerente, ha tenido la oportunidad nunca ha dejado el tema de la medicina interna, pues también con su consultorio, con sus cosas, porque estoy hablando por ti, pero lo que he visto, que motiva, que y ahorita lo concluía, ese servir, él busca siempre servir en toda esa parte, entonces desde el tema de la consulta en esa medicina interna, desde esos otros espacios de formación cuando es docente, en esos espacios, por ejemplo, que nos acompaña a nosotros en temas de mentoría, también a líderes, pues siempre está pues también todo ese bagaje, esa experiencia, esas vivencias propias pues que también ha tenido. Entonces aquí también aprovecho y le hago propaganda al servicio de medicina interna. ¿Y dónde está el doctor Julián? ¿Está en Medellín? ¿Está en Bogotá? Donde haga un poquito de publicidad. Le hacemos publicidad. Estoy en Medellín, estoy ubicado en el consultorio 703 de la Torre Médica Las Américas y ofrezco también citas presenciales y virtuales. Tengo la oportunidad de atender pacientes también fuera de la ciudad de Medellín y de otras partes también de personas, he atendido personas de España, he atendido personas radicadas en Estados Unidos. Y esa es la conversación. Digamos que aquí el tema clave que Viviana me da la oportunidad de conversar con ustedes es tener una lectura que no solamente somos cuerpo, sino que también somos cuerpo, mente y espíritu. Pero somos las tres cosas juntas. No es que el cuerpo vaya separado de la mente y la mente, no, es que el ser humano es una sustancia tripartita y unida. O sea, la mente está en todo el cuerpo y ni se diga del espíritu. Entonces, buena parte de esta conversación, también a manera de síntesis, es que la vida no es lineal, la vida es cíclica. La mente, el cuerpo, las prioridades van cambiando cada cierto tiempo. Y entonces yo creo que la clave no está en resistirse a esos cambios, ni tenerles miedo, sino leerlos como unas oportunidades de reinvención. Entonces, ¿qué consejo le podría uno dar a los líderes que estamos aquí y que nos van a escuchar? Prepárese para su próximo ciclo con apertura, propósito y flexibilidad. Es decir, no le tenga miedo a esos momentos de la vida en la que usted siente que esté cambiando. No, abrace ese giro.
pero a los que no lideran equipos, pero igual les toca seguir viviendo y seguir trasegando esta vida, hay que abrazar esos momentos de transición como momentos de crecimiento también. Hay que tenerle miedo a esos momentos de cambio. Ajá. Yo diría que un buen consejo, casi que un consejo final, es que cada giro es una oportunidad y uno es el que crea la narración. A mí me parece que este concepto de la psicología es muy poderoso. Usted es el que narra lo que está pasando en su vida. Si ese giro es una muerte a algo o si ese giro efectivamente es la vida a algo distinto. Y los momentos de giro usted los puede rotular como quiera. Usted puede rotular un cambio como algo negativo o usted puede rotular un cambio como algo positivo. La cosa es que eso no se ve ahí mismo. Pero bueno, yo creo que es una conversación muy interesante. Ay, no, pero que haya en otros momentos, otras oportunidades, Viviana, ¿para cuándo entonces serían más oportunidades de estas charlas tan agradables? Nosotros normalmente Viviana, programamos, dale, Viviana, quería darle las gracias a ti y a Julián porque de verdad me encantó esta presentación y sobre todo me hizo mucho ruido una frase que dijiste, Julián, que la sociedad nos obliga a mantener una felicidad y entonces ¿en qué espacio tenemos para tener una tristeza que sea real? Pues entonces, y es cierto, yo creo que la misma sociedad y todos los componentes y el día a día que llevamos nos obligan que siempre tenemos que estar en nuestra mejor función, una sonrisa permanente y no hay cabida para más nada sino ser feliz. Y yo creo que como humanos también tenemos esa vulnerabilidad en algún momento que también tenemos que expresarla de diferentes formas. Muchísimas gracias, de verdad, y qué maravilla este conversatorio. muchas gracias también a ustedes. Les estaremos avisando de las próximas encuentros que tengamos y también si hay algún tema puntual también que les interese, también nos escriben y nos cuentan. También les compartiremos pues, esta grabación cuando ya esté disponible y les enviaremos también la información de Julián, pues para que puedan pues, también contactarlo a quien les interese. Sí, por favor, el Gracias. teléfono del doctor Julián, para que nos lo envíes, por favor. Muchas Claro que sí, gracias. yo les envío todos los datos. Yo aquí hago de su asistente. Gracias, Muchas muy gracias. amables. Una excelente semana, entonces. Hasta una Feliz próxima ocasión. Que tengan una feliz noche. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta Gracias. pronto. Será Hasta una oportunidad. Gracias, Viviana. Bueno, hasta luego.